Mi nombre es Claudia Alonso y soy médica clínica y geriatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde participo del programa Protege ACV, que es un programa de prevención de recurrencia de accidentes cerebrovasculares. Es un honor participar de la jornada intersocietaria de ACV. La pregunta fundamental que nos hacemos en cualquier paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular y en el cual nos planteamos instaurar un tratamiento acorde a las guías de práctica clínica es si el paciente verdaderamente se beneficia con este tratamiento. Y para esto nos basamos en la evidencia clínica, en la clínica del paciente, sus comorbilidades y el contexto económico y social. ¿Cuál es el problema cuando tenemos que tomar estas decisiones en los adultos mayores? Es que la evidencia es escasa en este grupo etario. Las presentaciones son atípicas, a veces pueden presentarse como un síndrome confusional y hay un aumento de efectos adversos y de comorbilidades e interacciones medicamentosas que pueden dificultar el tratamiento. Asimismo, este es el grupo más vulnerable, tanto social como económicamente, y el aumento de los costos y requerimientos de cuidados puede ser una barrera para instrumentar una prevención adecuada. Entonces, ¿cuál es la herramienta fundamental que tenemos en los pacientes adultos mayores? La valoración geriátrica integral. ¿Y qué es la valoración geriátrica integral? La valoración es una herramienta que permite valorar diferentes dominios que pueden afectar el estado funcional del adulto mayor. Mejora los resultados del diagnóstico y también, y por sobre todas las cosas, la planificación de los cuidados de los adultos mayores. ¿Cuáles son los dominios que se valoran y se evalúan en esta valoración geriátrica integral? La clínica, la funcionalidad, el estado mental, no solo el cognitivo, sino también aspectos emocionales, y una valoración social e incluso espiritual. Dentro del punto de vista clínico, es importante focalizar en las comorbilidades, la presencia de síndromes geriátricos, de trastornos nutricionales o polifarmacia, así como la presencia de procesos agudos concomitantes. Dentro del aspecto funcional, es importante evaluar las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria, la presencia de dolor crónico y de trastornos de la marcha. En el aspecto mental, como dije, no solamente evaluaremos el estado cognitivo, sino también la presencia de ansiedad y depresión. Y dentro del aspecto social, la relación con el medio, el requerimiento de cuidadores, la red social, y todo esto nos permitirá configurar una idea diagnóstica acerca del estado general del paciente, si es un paciente robusto o si es un paciente frágil. ¿Y todo esto con qué objetivo? De individualizar el tratamiento para que sea el más adecuado para cada paciente. Como dije, dentro de la funcionalidad, ¿qué es importante? Fundamentalmente el rastreo de fragilidad, evaluada por los criterios de Friel. También se pueden usar escalas de muy práctica y fácil utilización en el consultorio, como la escala de Frey o de Edmonton. El índice de Bartel, que todos conocemos, las actividades básicas de la vida diaria se pueden evaluar por el índice de Katz, las instrumentales por el de Lawton-Brody, la presencia de dolor crónico y trastornos de la marcha. En el aspecto cognitivo, rastrear el deterioro cognitivo por lo menos con un mini mental test y test del reloj o también con un test de MoCA. Y en el rastreo de ansiedad y depresión se utilizan con frecuencia YESABASH, PHQ-2 entre los más usados. En el aspecto físico, como señalé anteriormente, no solamente la presencia de desnutrición o bajo peso, sino también la de obesidad, que muchas veces complica el tratamiento de los pacientes. La presencia de sarcopenia y también importante en este grupo etario, las alteraciones de la visión y de la audición que pueden generar problemas no solo para instrumentar el tratamiento, sino para adherir a él. Y en el aspecto psicosocial, el soporte y la red social, los recursos, el requerimiento o no de cuidador y en el último caso, la sobrecarga de este cuidador.
En todos estos aspectos es importante tener en cuenta la valoración de la polimedicación y de la medicación potencialmente inapropiada, que se puede evaluar entre otros por criterios de Beers o Stop-Start, la presencia de comorbilidades y de cáncer activo, que muchas veces nos llevan a cambios en la toma de decisiones. En esta toma de decisiones, como dije, no solamente debemos evaluar el evento cerebrovascular, su fisiopatología, si es isquémico, hemorrágico, dentro de los isquémicos diferentes etiologías que van a hacer que focalicemos o enfaticemos determinados aspectos del tratamiento o las consecuencias de este evento, el deterioro funcional o cognitivo, que muchas veces no solamente cambian el estado del paciente, sino el de su familia y otros requerimientos. La valoración geriátrica integral, como ya dije, y nunca dejar de evaluar, porque estamos hablando no solamente de un evento, sino el riesgo vascular del paciente. ¿Por qué? Porque en prevención primaria el evento no se ha producido y en este caso es importante la interacción entre la valoración del paciente y de su riesgo vascular. ¿Para qué? Para balancear adecuadamente el riesgo y beneficio de las intervenciones, no agregar morbilidad e individualizar el tratamiento. En el caso de la prevención secundaria se agrega el aspecto de la valoración del evento en sí mismo para sobre todo identificar los riesgos reales de las intervenciones, más allá de la prevención de la morbilidad y la individualización del tratamiento. La edad en sí misma no es una indicación o contraindicación de cumplir determinados tratamientos o de intensificarlos o hacerlos más leves. La edad termina en riesgo vascular por sí misma, ya que sabemos que la enfermedad vascular se origina en la infancia e incluso en las etapas fetales, pero en los adultos mayores vamos a tener las consecuencias de la enfermedad de órgano blanco, con presencia de demencia, de insuficiencia cardíaca, de deterioro de la función renal o la aparición de eventos vasculares agudos, ya sea cerebrovasculares o coronarios o enfermedad arterial periférica. Entonces es importante que enfaticemos siempre que mientras más años tenga un paciente, más riesgo vascular tiene por sí mismo. En prevención secundaria no discutimos la instrumentación de las guías de práctica clínica, siempre queremos hacer el tratamiento más adecuado posible, porque no solamente vamos a prevenir otro evento, sino que sabemos que el antecedente de haber tenido un evento agudo disminuye incluso la expectativa de vida de los pacientes. Es por eso que es importante intensificar el tratamiento de los factores de riesgo. Pero el problema se empieza a plantear, y las diferencias con los adultos mayores, cuando queremos hacer prevención primaria y empezamos con la valoración del riesgo vascular. ¿Por qué? Porque la mayoría de las calculadoras de riesgo, las más utilizadas, Framingham, SCORE, no incluyen a pacientes mayores de 75 o 70 años. Es decir, cuando las vamos a instrumentar, nos explican que la estimación del riesgo para pacientes mayores no es exacta y entonces en realidad no sabemos si lo que estamos evaluando es el riesgo real. ¿Qué es lo que no discutimos en prevención primaria? En prevención primaria la edad no influye en el tratamiento de la hipertensión arterial. Ya se ha demostrado hace varios años en el estudio Hyvet, que fue el primero en demostrar el beneficio del tratamiento de los mayores de 80 años, en el cual se incluyeron dos ramas, o sea, una de tratamiento con perindopril e hidroclorotiazida y otra en la cual recibió placebo, ya que hasta la publicación de este estudio no estaba demostrado que fuera beneficioso e incluso se planteaba que podía aumentar la mortalidad del tratamiento de los pacientes mayores de 80 años. ¿Qué es lo que se vio en este estudio? Que la disminución del riesgo de ACV total fue de un 30% y de ACV fatal del 39%.
Este beneficio, que ya de por sí es enorme, es incluso menor de aquel que llevó a la suspensión del tratamiento precozmente, que fue una disminución del 64% de la incidencia de insuficiencia cardíaca. La edad esta sí condiciona los valores que vamos a buscar de presión arterial. No hay muchos estudios, pero en algunos como este que les estoy mostrando, en el cual un grupo de pacientes muy añosos, de hasta 100 años, recibió tratamiento para hipertensión arterial, se pudo observar que la supervivencia a 5 años disminuye cuando los valores de presión arterial sistólica y diastólica son menores. Esto nos llevaría a la primera de las conclusiones, es que la hipertensión hay que tratarla, pero que no debemos hipotensar excesivamente al paciente. Otro aspecto que no se discute es la anticoagulación para la prevención de eventos embólicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Hace ya varios años el estudio BASTA comparó en una rama el tratamiento con warfarina ajustada según el RIN y aspirina a baja dosis, y lo que se observó es que la anticoagulación es superior a la aspirina para la prevención primaria de accidente cerebrovascular. Pero, por sobre todas las cosas, lo más importante es que no solo es superior en la prevención, sino que la seguridad, la incidencia de efectos adversos fue muy similar tanto con aspirina como con warfarina. Esto quiere decir que una conducta que se toma habitualmente, que es la de antiagregar en lugar de anticoagular debido a la edad del paciente, es inadecuada, porque no solamente no lo protegemos del riesgo de embolismo, sino que además lo dejamos con el mismo riesgo de sangrados. Las estatinas son un poco más discutidas. Están realizándose en la actualidad estudios para prevención primaria con estatinas, pero en este metaanálisis lo que se observó es que el efecto beneficioso se mantiene para la prevención primaria en mayores de 75 años, si bien su intensidad es menor que en los pacientes adultos más jóvenes. Sí es cierto que podemos obtener algunas conclusiones de este subestudio, del estudio ASPRI de aspirina versus placebo para la reducción de eventos en ancianos, en el cual se evaluó la utilización de estatinas para prevenir la disabilidad y la supervivencia y los eventos vasculares, cardiovasculares en estos pacientes. Señalado está que la disminución del riesgo de stroke existió en este estudio, y lo que podemos obtener como conclusión es que se asoció con menores riesgos de discapacidad física y de complicaciones cardiovasculares. Es decir, los adultos mayores sanos, como eran estos pacientes mayores de 70 años, el uso de estatinas puede ser beneficioso para prevenir la discapacidad física y las enfermedades cardiovasculares, pero no es beneficioso para prolongar la supervivencia libre de discapacidad o para evitar muerte o demencia. Diferente es el caso de la aspirina, en la cual todas las guías de práctica clínica nos dicen que debemos limitar el uso de aspirina en prevención primaria a aquellos pacientes más jóvenes, con mucho riesgo vascular y con poco riesgo de sangrado, ya que los riesgos de sangrado son mayores en los adultos mayores. No está recomendada como prevención primaria per se, aunque, vuelvo a repetir, se debe individualizar en cada caso, y en pacientes de muy alto riesgo se puede plantear su utilización en prevención primaria. Vamos a discutir algunos aspectos de la aplicación de las guías de práctica en los adultos mayores, ya que discutirlos todos sería muy largo y muy engorroso, pero seleccioné algunas
situaciones clínicas que se presentan diariamente en la toma de decisiones. Una de ellas es entender qué es lo que pasa con los cambios fisiológicos que la edad provoca en las manifestaciones de la hipertensión arterial. Como pueden ver en el gráfico de la izquierda, los cambios que se producen con el envejecimiento, mayor rigidez arterial, cambios neuromorales, incluso disminución de la masa filtrante renal, hacen que estas arterias más rígidas tengan el efecto del pico precoz del vaciamiento, o sea, de la descarga sistólica y la onda refleja que se propaga por las arterias, se sumen. De esta forma, la manifestación más frecuente de la hipertensión arterial en los individuos añosos es la hipertensión sistólica aislada, con aumento de la presión arterial sistólica, disminución o mantenimiento en valores habituales de la diastólica, lo cual lleva a un aumento de la presión de pulso, que aumenta el riesgo de daño de órgano blanco, aumento de la presión de sístole. Resumiendo, los adultos mayores tienen menos índice cardíaco, más resistencia vascular, más presión arterial sistólica y igual o menos presión arterial diastólica. ¿Esto a qué nos lleva? Entre otras cosas, al aumento de riesgo de hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática no solo se va a manifestar con un aumento de síntomas clínicos como mareos, inestabilidad, aumento de riesgo de caídas, confusión, sino que también aumenta el riesgo de mortalidad, de enfermedad coronaria y de accidente cerebrovascular. Y la hipotensión ortostática es mucho más frecuente en los mayores de 80 años que reciben tratamiento antihipertensivo que en los menores. Al igual que la otra manifestación de hipotensión ortostática, que es la hipotensión postprandial, que es la hipotensión, que también es muchísimo más frecuente en mayores de 80 años tratados con antihipertensivos que en los menores de 80 años. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? En los pacientes, como se pudo ver en el estudio Partage, que incluyó pacientes frágiles institucionalizados, los pacientes con demencia e incluso aquellos con deterioro cognitivo leve, hipertensos tratados, no los hipertensos, los normotensos o aquellos que no reciben tratamiento antihipertensivo, pero aquellos que reciben tratamiento antihipertensivo, cuando se intensifica el tratamiento y se lo lleva a valores de presión arterial sistólica menores de 130, se observó que en este grupo de pacientes se acelera o aumenta el riesgo de progresión de la demencia o de deterioro de los valores de Mini-Mental. Esto nos lleva a pensar, y repito, que esto es en individuos tratados. Una de las enseñanzas que sacamos de esto es que no solamente nos tenemos que contentar con el valor de la presión arterial, sino que en subsecuentes consultas debemos evaluar si no estamos hipertratando o sobretratando a los pacientes. La fragilidad, como dije, en un estudio hecho en pacientes institucionalizados, se correlaciona con un aumento de riesgo de mortalidad en aquellos pacientes frágiles tratados con 2 o más fármacos a los cuales se los hipotensa mucho, es decir, a los cuales se tienen los valores más bajos de presión arterial. Entonces, no solo aumentamos el riesgo de deterioro cognitivo, sino también el riesgo de muerte. ¿Qué es lo que pasa? También una forma de evaluar la fragilidad es un marcador subrogante, son los trastornos de la marcha, ya que aquellos individuos que tienen una marcha más lenta, que no pueden realizar test de la marcha, son habitualmente aquellos adultos mayores más frágiles. En este estudio realizado en el NANES, se dividió a los pacientes en 3 grupos. Aquellos que pudieron realizar un test de la marcha en velocidad normal, aquellos que pudieron completarlo, pero con una velocidad de la marcha menor, marcador de fragilidad y deterioro, e incluso un tercer grupo que eran aquellos que no pudieron completar el test de la marcha.
¿Qué fue lo que se observó? Que obviamente mientras más signos de fragilidad había mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes, pero que cuando se tenían los valores de presión arterial más altos, o sea, mayores de 140, esto era notorio. Aquellos individuos robustos tenían menor riesgo de morbilidad que aquellos, de mortalidad que aquellos frágiles. Pero esto se hace mucho más notorio y se acentúa cuando cuando estos individuos tienen valores de presión arterial sistólica más bajos. Esto mismo se observa con la presión arterial diastólica, ya que aquellos pacientes que tienen menos presión arterial diastólica tienen más riesgo de mortalidad que aquellos, o sea, cuando son frágiles o tienen trastornos funcionales que los robustos. Esto incluso no solo se ve en la prevención primaria, sino que también se ve en la prevención secundaria. En nuestra cohorte evaluamos los valores de presión arterial sistólica y diastólica dividida por quintilos luego de un accidente cerebrovascular, y lo que pudimos observar que aquellos pacientes más hipotensos con valores más bajos de presión arterial sistólica y diastólica son los que peor desempeño tienen, tanto en funcionalidad, medida tanto por el Partel o como Rankin, o que tenían más incidencia del reloj patológico y valores menores de Mini-Mental. Es decir, que como corolario de estos datos que les he mostrado hasta ahora, se debe tratar a los pacientes, pero con cuidado de evitar la hipotensión. Otro aspecto importante, o sea, y de la práctica diaria, es la toma de decisiones con la anticoagulación. Ya lo dije, está demostrado que la anticoagulación disminuye el riesgo de eventos, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica diaria? Lo que sucede, que es, o sea, un reflejo de lo que se ve en este estudio de pacientes institucionalizados, o sea, hospitalizados por cualquier causa, que cuando se evalúa el riesgo de embolización, aquellos pacientes que tienen mayores riesgos son los que menos, o sea, se anticoagulan, es decir, o aquellos en los cuales con mayor frecuencia se decide no anticoagular. Estos pacientes, o sea, ¿con qué relaciona esto? Con la edad, con el sexo femenino, con estar institucionalizado o con tener deterioro cognitivo y funcional. Pero en esta cohorte, casi la mitad no tenía una contraindicación formal para la anticoagulación. Lo que se vio es que al cabo de un año, estos pacientes no solo sangraron más aquellos que estaban o sea, que no habían sido anticoagulados, esto probablemente relacionado con el uso de antiagregación como terapéutica más liviana, entre comillas, para evitar riesgos, sino que también obviamente tuvieron mayor incidencia los no anticoagulados de accidente cerebrovascular isquémico. En la vida real, en una cohorte europea, lo que se vio es que, tal como uno espera, tanto en menores o mayores de 85 años, la cantidad de eventos tromboembólicos es mayor en aquellos pacientes que no reciben anticoagulación, pero es más notorio en los adultos mayores. Y que la incidencia de sangrados mayores es prácticamente igual entre los pacientes anticoagulados y los no anticoagulados. Si evaluamos el beneficio neto de la anticoagulación, es decir, el balance, la sumatoria de la prevención de eventos tromboembólicos y la ocurrencia de sangrados mayores, vemos que incluso quienes más se benefician con la intervención son los mayores de 90 años, como se puede ver en el gráfico. Es decir, ni la edad no es una contraindicación para la anticoagulación. Esto se puede ver tanto con nuevos anticoagulantes como con dicumarínicos,
y quizás el que mejor desempeño tiene dentro de todos los nuevos anticoagulantes es el apixaban. ¿Qué es lo que pasa con las caídas? Una de las barreras más frecuentes o de los miedos que expresan tanto los pacientes como los médicos tratantes es el riesgo de complicaciones hemorrágicas con las caídas. Como podemos ver en este estudio, la presencia de hemorragia intracraneana luego de una caída de bajo impacto, es decir, accidentes domiciliarios y no traumatismos graves o accidentes graves, los pacientes, ya sea que estén anticoagulados, antiagregados o incluso que estén recibiendo ambos tratamientos, no tienen una diferencia significativa en la incidencia de hemorragias intracraneanas. Sí hay un aumento de mortalidad en los pacientes que reciben anticoagulación y antiagregación, pero esto muy probablemente no esté relacionado con con el sangrado, sino con las patologías subyacentes que llevan a la necesidad de este tratamiento. Como observarán, dejé para último momento la diabetes, porque en realidad la diabetes es aquel factor de riesgo vascular cuyo tratamiento está más marcado por la funcionalidad y las características del paciente. Todas las sociedades geriátricas y de diabetes recomiendan que el objetivo de hemoglobina glicosilada se adapte a las características del paciente. Es decir, que aquellos pacientes robustos, ya sea que hagan actividad o que sean sedentarios, que tengan enfermedades crónicas que estén compensadas y bien tratadas, e incluso en los prefrágiles se busca un objetivo de tratamiento de menos de 7,5% de hemoglobina glicosilada. Este valor se lleva a 8 en los pacientes frágiles, muy dependientes para algunas actividades instrumentales o actividades básicas de la vida diaria, y en aquellos pacientes con fragilidad severa, totalmente dependientes o con demencia avanzada, se recomienda que los valores de hemoglobina glicosilada se mantengan en menos de 8,5. ¿Y esto por qué? Porque una de las complicaciones más frecuentes del tratamiento de la diabetes es la hipoglucemia. Hipoglucemia a la cual los adultos mayores están más propensos y cuyas manifestaciones son más complejas. Frecuentemente se manifiesta por cuadros que pueden ser confundidos con otras situaciones, como la presencia de mareos, alteraciones visuales, confusión, palpitaciones, temblores, caídas, trastornos del sueño, incluso deterioro cognitivo. Puede superponerse con otras patologías propia de la edad o más frecuente en los adultos mayores, y aumenta el riesgo de recibir, estar más predispuesto a aquellos pacientes que tienen polifarmacia, hipodipsia, hiporexia, y aumentan también el riesgo de eventos vasculares y deterioro renal. Los adultos mayores frágiles son los que tienen mayor riesgo de hipoglucemia y son los más vulnerables a sus consecuencias, como dije, caídas y fracturas, hospitalizaciones e incluso aumento de la mortalidad. Como se puede ver, la hipoglucemia severa aumenta claramente el riesgo de fractura de cadera, y todos los que hacemos geriatría sabemos que cuando alguien tiene una fractura de cadera se deteriora mucho su funcionalidad, su calidad de vida, e incluso aumenta el riesgo de mortalidad. Como se puede ver en este metaanálisis, la presencia de hipoglucemia en sí misma aumenta también el riesgo de mortalidad en los pacientes diabéticos. Es por eso que siempre se debe tratar, pero adecuando los objetivos de tratamiento a las características del paciente, ya que si no, probablemente este es uno de los casos en los cuales el tratamiento puede ser tanto o más dañino que no tratarlo.
Como consideraciones finales, quiero recalcar lo que ya vine diciendo en toda la charla. La edad por sí misma no es un determinante en la aplicación de las guías de práctica clínica. La valoración geriátrica integral es una herramienta crucial para la toma de decisiones. Y estas decisiones, guiadas por una valoración geriátrica adecuada, nos llevan a tomar actitudes y tratamientos individualizados que consideren los riesgos y beneficios en cada paciente individual. Muchas gracias.